A menudo el mundo tiene una cantidad de conflictos y nosotros intentamos entrar a opinar sobre cada una de estas cosas que pasan. Piensa en cualquier conflicto, la guerra allí, el problema de una familia allí, la economía en tu país, bueno, cualquier conflicto que quieras, a menudo tenemos nosotros la opinión frente a estos conflictos, ¿verdad? Muchas veces desde el desconocimiento y aún así opinamos, emitimos lo que pensamos frente a lo que está pasando, ¿verdad? Pues de esta misma manera vivimos en conflicto cada uno de nosotros. Tú tienes conflictos, yo tengo conflictos, el mundo tiene conflictos internos y de esto quiero hablarte hoy. Hoy quiero tocar tres conceptos que aparentemente son lo mismo, pero vamos a ver la diferencia. ¿De qué estamos hablando? Por un lado, vamos a hablar de las emociones. Interesante, ¿verdad? Por otro lado, vamos a hablar de los sentimientos y por otro lado, vamos a hablar de los estados de ánimo. Ojo, emociones, sentimientos y estados de ánimo. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Aparentemente estamos hablando de lo mismo, pero hoy vamos a identificar cuál es la diferencia entre estos y cuál es la importancia de que cada uno de nosotros haga el ejercicio de entender en ese conflicto interno que se forma alrededor de las emociones, de los sentimientos y de los estados de ánimo, qué es lo que estamos viviendo. Este tema, como tal, es uno de los temas que en lo personal me apasiona mucho y es uno de esos temas en los que en los diferentes espacios de formación que estamos tenemos la oportunidad de profundizar y poder conversar alrededor de esto. Por eso quiero traerlo hoy aquí y por eso quiero que allí donde tú estás escuchando, donde estás viendo este video, puedas interiorizarlo y puedas trabajar alrededor de ello. Y recuerda, aquí estamos tocando los temas de manera superficial, pero tú tienes la oportunidad de profundizar alrededor de ellos. Entonces, vamos rápidamente a ver de qué estamos hablando. Emociones. Mira, si te vas a la literatura de las emociones, si te vas a la teoría de las emociones, seguramente te vas a encontrar con conceptos como que las emociones tienen que ver con una reacción química que se presenta en el cuerpo cuando tenemos determinados pensamientos, ¿verdad? De allí que vamos a tener la oportunidad de poder identificar cómo los pensamientos tienen mucho que ver con la activación de las emociones. Pero yo quiero que te lleves hoy un mensaje diferente a las emociones y no este concepto de que la emoción es una reacción química que se da. Vamos a ver por qué te estoy planteando esto. Quiero que entiendas la emoción como esencia pura del ser. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de esencia pura del ser, es que la emoción hace parte del ser. Las emociones como tal hacen parte, no son una reacción que se da en nuestra corporalidad, sino que las emociones hacen parte de nuestro ser. Las emociones están en nuestro paquete, digámoslo así. Cuando llegamos a este mundo, venimos con unas emociones y unas emociones que vamos a ir despertando durante toda nuestra vida, ¿verdad? Allí tenemos una cantidad de emociones y para esto te invito a que puedas profundizar alrededor del mundo de las emociones porque en este ejercicio de entender las emociones nos vamos a encontrar con una cantidad de emociones que en el día a día estamos viviendo y que muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿vale? Entonces, entendamos las emociones como esencia pura del ser, es decir, está en nosotros. Las emociones sí o sí están. Las emociones no es algo que viene, las emociones no llega, las emociones están y efectivamente se van a activar en nosotros cuando vivimos determinadas situaciones y se van a activar de diversas formas dependiendo de lo que nosotros hayamos aprendido, de las experiencias que hayamos vivido, de lo que conocemos alrededor de algo. Esto hace que una emoción se active de una manera o se active de otra en nuestra vida, ¿vale? Estamos en emociones. Número 2, vamos a hablar de los sentimientos. Ahora sí, cuando hablamos del sentimiento, sí podemos entenderlo como la reacción química que en nuestra corporalidad se da. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Si el pensamiento, de acuerdo a la situación que esté viviendo, activa una emoción,
corporalmente se genera una reacción química que es lo que nosotros entramos a sentir. De allí que ante determinadas emociones vivamos ciertos sentimientos, ¿no? Entonces, algunos sentimos ganas de llorar. Algunos sentimos ganas de reír, algunos sentimos calor en el cuello, algunos sentimos que nuestro cuerpo tiembla, algunos digamos, físicamente se puede notar cómo nuestra mirada cambia ante determinada situación. Si estamos hablando de tristeza, ¿cómo es la mirada de la tristeza? Si estamos hablando de rabia, ¿cómo es la mirada de la rabia? Si estamos hablando de la alegría, ¿cómo es la mirada de esa alegría? Y así con cada emoción. Entonces, el sentimiento sí es una reacción química que se da cuando la emoción se activa. Y en el estado de ánimo vamos a encontrar la diferencia que se presenta con las emociones y con los sentimientos. Y es que el estado de ánimo tiene que ver con la perduración de una emoción, es decir, el quedarnos en una emoción. ¿Qué estamos hablando aquí? Que cuando una emoción se vuelve repetitiva o cuando nos quedamos mucho tiempo habitando una misma emoción, allí vamos a entrar en un estado de ánimo. Ejemplo de esto es un estado de ánimo también conocido como una enfermedad mental llamado depresión. ¿Qué emoción generará el estado de ánimo de la depresión? Seguramente desde donde tú estás, al igual que yo, comprendes que hay una emoción que si se repite y se repite y se repite o habitamos continuamente esta emoción, nos va a llevar a ese estado de ánimo llamado depresión. Y estamos hablando de la emoción de la tristeza. Cuando la tristeza la habito continuamente y siento tristeza hoy, siento tristeza mañana y estoy repitiendo esta emoción, entro en un estado de ánimo llamado depresión. Allí vale recordar que la tristeza significa pérdida. Es decir, que estamos hablando que un estado de ánimo como la depresión es el cúmulo de pérdidas que constantemente estoy habitando y que despiertan o activan en mí la emoción de la tristeza. Asimismo, podríamos encontrarnos con otros estados de ánimo. Por ejemplo, hay una emoción que todos parece que quisiéramos habitar continuamente, ¿cierto? Y estoy hablando de la emoción de la alegría. Nos han vendido tanto la idea de habitar la emoción de la alegría que hoy prácticamente muchos viven para vivir en alegría todo el tiempo, ¿no? Estamos hablando que quieren trabajar en lo que les dé alegría, quieren hacer en lo que les dé alegría, quieren tener lo que les dé alegría, quieren vivir de una forma que puedan estar todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo presentando esa alegría y nos vamos a dar cuenta que esta es una forma en la que de alguna manera hay un medio, hay un sistema que nos ha estado engañando y ha estado jugando con esta emoción que es bellísima, pero que también se ha convertido de alguna forma en esa emoción que en busca de una alegría continua, en busca de una felicidad constante, entramos en situaciones de insatisfacciones permanente. Entonces vamos a ver lo que pasa con esta emoción. Allí yo quiero que tengas presente y algo que planteo normalmente con las personas que trabajo en los diferentes espacios formativos, tiene que ver con que la emoción de la alegría, al igual que otras emociones, es una emoción que se activa ante determinadas situaciones. ¿Sí? No significa esto que tenga que vivir constantemente en una eterna alegría. ¿O a ti te gustaría vivir en una eterna tristeza? ¿O te gustaría vivir en un eterno miedo? ¿O quisieras de pronto habitar eternamente la rabia? ¿Verdad que no? Entonces, la alegría tampoco es una emoción para que la habitemos eternamente. Sin embargo, ojo, estamos hablando de emociones, de sentimientos y de estados de ánimo. Hay un estado de ánimo, así como la depresión, que es el estado de ánimo en el que entro por estar habitando continuamente una emoción como la tristeza. Hay un estado de ánimo que me permite vivir como si de alguna manera estuviera habitando la alegría todo el tiempo. Y ojo con esto, estoy hablando del estado de ánimo que conocemos como plenitud. Y es allí cuando te sientes pleno, cuando te sientes plena, cuando sientes que en tu vida no falta nada.
Esa plenitud, cuando la puedes vivir, cuando la podemos vivir, tenemos la oportunidad de habitar de cierta manera una alegría sin entenderse como alegría, sino como plenitud. Y esto es muy diferente a querer satisfacer una necesidad constante de estar alegres, de estar felices. No, estamos hablando de poder sentirnos plenos, de poder entrar en ese estado de ánimo de la plenitud. La pregunta aquí es, ¿qué emoción cuando yo la habito constantemente me permite vivir ese estado de ánimo de plenitud? Si pensaste que era la alegría, te equivocas. No es la alegría la emoción que me permite vivir en constante plenitud. Quiero que empieces a habitar una emoción y que lo hagas de manera consciente. Y para esto he querido dejar este video hoy acá y poder hacer esa diferenciación de emociones, sentimientos y estados de ánimo, todo con el fin de que podamos entender que hay un estado de ánimo llamado plenitud y que tú lo puedes habitar si te conectas conscientemente con una emoción. Y estamos hablando de la emoción de la gratitud. Bonita, ¿no? La emoción de la gratitud es esa emoción que te permite día a día estar agradecido por aquello que estás viviendo. Es esa emoción que te permite a cada instante vivir con toda la satisfacción de lo que hoy ya tienes. Es esa emoción que te permite habitar un estado en el que tú te sientes lleno, te sientes llena, sabes que allí no necesitas de nada más. La gratitud te permite ver todo lo que tú tienes y desde la gratitud te alejas de aquello que te hace falta. Cuando estás en gratitud, no estás atento de lo que te falta, sino que agradeces lo que tienes. Y podemos hacer ejemplos sencillos. Podemos hacer ejemplos como, ¿por qué podrías estar agradecido hoy? ¿Dónde te despertaste hoy? ¿Despertaste de una forma cómoda? ¿Despertaste bajo un techo? ¿Tuviste la oportunidad cuando te despertaste de ir a un baño, de acercarte a una cocina, de preparar un desayuno? ¿De qué manera estás viviendo tu gratitud? ¿Tienes la oportunidad de agradecer a aquellas personas que tienes cerca? Estoy hablando de aquellas personas que realmente en tu vida son importantes, que están cerca de ti y que pocas veces nosotros tenemos esa gratitud de manera consciente frente a ellas y frente a lo que tenemos. Entonces, ¿podemos tener gratitud? ¿Tú de qué estás agradecido hoy? ¿Tú de qué estás agradecida hoy? Si te das cuenta, la gratitud como emoción nos permite ver todo aquello que en nuestra vida abunda y asimismo nos alejamos de esa insatisfacción de lo que no tengo cuando yo reconozco lo que hoy sí tengo. Esto permite que podamos conectar con ese estado de ánimo. Recuerda, estado de ánimo de plenitud que me va a hacer sentir cosas diferentes, que me va a hacer vivir de una manera diferente y que mi emoción desde la gratitud, ojo con esto, la gratitud se activa cuando yo pienso alrededor de la gratitud, los sentimientos que vivo por la gratitud como emoción que se activa son sentimientos que conectan buenas cosas en mi vida y en mi corporalidad y el estado de ánimo al que yo puedo entrar cuando vivo en gratitud es un estado de ánimo que me permite estar pleno. Es esa plenitud. ¿Qué esperas para vivir tu plenitud? ¿Qué esperas para vivir en ese agradecimiento? ¿Qué esperas para hoy ser grato con todo aquello que tienes y por todas las experiencias, incluso las negativas que has tenido la oportunidad de vivir? Porque te aseguro que de las experiencias más negativas que hayas vivido, también has tenido grandes aprendizajes. Hoy quería traerte este mensaje alrededor de emociones, sentimientos y estados de ánimo y quiero que te quedes con este estado de ánimo, el de la plenitud. Muchísimas gracias por ver este video y recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte a este canal, dale like a este video y compártelo con otras personas que seguramente tú sabes que les pueda interesar este contenido. Muchas gracias por quedarte hasta este momento del video y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, un abrazo.